¿Cómo es que un movimiento que nació como una pequeña secta judía, de repente pasó a ser considerado enemigo del Imperio Romano? Basándonos en la obra de Justo L. González, vamos a explorar los orígenes de uno de los conflictos que más definieron la historia del cristianismo, su primer gran choque con el Estado. Miren, desde el principio, desde su mero origen, la fe cristiana estuvo marcada por el conflicto. Su propio Señor, Jesús, murió en una cruz. Poco después, a Esteban lo apedrearon y al apóstol Jacobo lo ejecutaron. O sea que este patrón de dar testimonio a través del sufrimiento se estableció desde el primer día, aunque claro, las causas y las formas de ese conflicto iban a cambiar con el tiempo. Bien, nuestro recorrido va a seguir 4 etapas clave. Primero, vamos a ver cómo al cristianismo se le veía simplemente como una secta judía. Luego, analizaremos ese evento terrible que fue el incendio de Roma bajo Nerón. Después, nos meteremos con la persecución más ideológica de Domiciano. Y finalmente, vamos a tratar de entender el patrón de conflicto que todo esto acabó generando. Ok, esto es fundamental que lo entendamos. Al principio, los cristianos no se veían a sí mismos como si fueran parte de una religión nueva. Para nada. Se consideraban judíos, pero judíos que creían que el Mesías, el esperado, ya había llegado. Su mensaje era, en esencia, una invitación, tanto para otros judíos como para los gentiles, para que se unieran al cumplimiento de esas antiguas promesas de Dios a Abraham. Y aquí es donde vemos el primer gran choque de percepciones. Mientras que los cristianos creían que estaban llevando la fe judía a su plenitud, una gran parte de la comunidad judía los veía de una forma muy distinta, como una secta herética, peligrosa, una que podía incluso atraer la ira de Dios sobre toda la nación. ¿Y qué pensaba Roma de todo esto? Pues, al principio, las autoridades veían todo el asunto como una simple disputa interna judía, un pleito de familia, por así decirlo. El caso del procónsul Galión en Corinto es el ejemplo perfecto. Desestimó las acusaciones contra Pablo diciendo algo como, miren, si son cuestiones de su ley, arréglenselas ustedes. A Roma, lo único que le importaba era mantener el orden público. Punto. Esta línea de tiempo nos muestra muy bien cómo fue cambiando la percepción romana. Fíjense, por ahí del año 51, el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma por disturbios a causa de Cresto, que probablemente era una mala escritura de Cristo. Pero noten que incluso ahí, Roma seguía pensando que era un problema interno de los judíos. Claro que esa percepción no iba a durar mucho. Hubo 2 factores clave que forzaron la separación definitiva. Por un lado, el número cada vez mayor de gentiles que se convertían, y por otro, el auge del nacionalismo judío. Una vez que Roma dejó de ver a los cristianos como judíos, estos perdieron la protección legal que tenían. Y ahí sí, el escenario estaba listo para un conflicto directo con el imperio. Pasemos ahora a ese momento crucial bajo el emperador Nerón. Vamos a ver cómo todo esto cambia, pero de una manera drástica. Estamos en el año 64. Un incendio gigantesco consume Roma, destruyendo una parte enorme de la ciudad. Los rumores empiezan a correr como la pólvora. El culpable es el propio emperador, el impopular y megalómano Nerón, que supuestamente quería reconstruir la capital a su gusto. La presión sobre Nerón era tremenda. Necesitaba desviar la ira del pueblo y tenía que hacerlo rápido. Para salvarse, tenía que encontrar un chivo expiatorio. La pregunta era, ¿quién sería el blanco perfecto? El historiador romano Tácito nos cuenta con detalle lo que pasó. Nerón eligió a los cristianos. Es interesante que Tácito, que no parece creer que ellos provocaran el incendio, sí menciona que ya eran un grupo despreciado por sus abominaciones y su supuesta superstición. Tácito llega a acusarlos de odio a la raza humana. ¿Y qué significaba esto para un romano? Bueno, como los cristianos se apartaban de casi todas las actividades sociales y culturales, el teatro, los deportes, el servicio militar, porque todo estaba ligado al culto pagano, los romanos los veían como gente antisocial, como si odiaran a la humanidad y sus costumbres. La crueldad de los castigos fue sádica, casi teatral. Tácito describe escenas que son, de verdad, horribles. Cristianos cubiertos con pieles de animales para que fueran destrozados por perros, otros crucificados y algunos quemados vivos para servir como antorchas humanas en los jardines de Nerón.
La brutalidad fue tal que el propio historiador sugiere que la gente sintió lástima, porque se dieron cuenta de que no se trataba de justicia, sino de la crueldad personal del emperador. Y aunque esta persecución se limitó a Roma, su legado fue devastador y permanente. Nerón promulgó un edicto que, por primera vez en la historia, declaraba ilegal al cristianismo. Con el tiempo Nerón cayó, pero su ley permaneció. A partir de ese momento, por el simple hecho de ser cristiano, una persona podía ser condenada a muerte en el Imperio Romano. Después de un tiempo de relativa calma, la persecución se reanudó, esta vez bajo el emperador Domiciano, pero las razones eran muy diferentes. A diferencia de la de Nerón, la persecución de Domiciano no fue por un desastre, sino por ideología. Primero, él tenía esta obsesión con restaurar las viejas tradiciones religiosas romanas, algo que chocaba de frente con los cristianos. Segundo, exigió que el impuesto del templo judío se pagara ahora a Roma, lo que generó muchísima resistencia. Y para colmo, la confusión de las autoridades entre judíos y cristianos terminó por poner a ambos grupos en la mira. Y sabemos que esta persecución llegó a los niveles más altos del poder. El propio primo del emperador, Flavio Clemente, y su esposa fueron ejecutados. La acusación, ateísmo. Un cargo muy común contra los cristianos porque, claro, adoraban a un Dios invisible, algo que era incomprensible para la mente romana politeísta. Este contraste lo dice todo. Es un cambio radical en la relación entre la Iglesia y el imperio. Antes de Nerón, el apóstol Pablo escribía sobre someterse a las autoridades como un deber divino. Pero para la época de Domiciano, el autor del Apocalipsis ve a esa misma autoridad como la gran ramera, una entidad casi demoníaca, ebria con la sangre de los santos. El puente se había quemado por completo. Ahora, demos un paso atrás. ¿Qué patrón más amplio podemos ver en todos estos conflictos? ¿Cuál es ese legado que perduró? Aquí, el autor Justo L. González nos presenta una inversión histórica que es profundamente trágica. Vimos que en el siglo I, el judaísmo establecido persiguió al movimiento cristiano. Siglos más tarde, cuando el cristianismo se convirtió en la fuerza dominante, la historia se repitió, pero al revés, una sociedad cristiana persiguiendo a la minoría judía. Los roles se habían invertido de una forma terrible. Y aquí está el punto clave, la reflexión más profunda del texto. En ambas situaciones, los perseguidores creían sinceramente que estaban sirviendo a Dios. Los judíos del siglo I que perseguían a los cristianos lo hacían por su fe, y los cristianos que siglos después practicaron el antijudaísmo lo hicieron por la misma razón. Una convicción trágicamente equivocada en ambos lados. El resultado de todo esto fue una existencia muy precaria para la Iglesia. Imaginen un barco en un mar impredecible. Podía navegar por largos periodos de calma, pero siempre bajo la amenaza de que una tormenta de persecución, repentina y violenta, se desatara por el capricho de un emperador o la furia de una multitud. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este ciclo de conflicto y calma, de ilegalidad y tolerancia, ¿cómo creen que le daría forma al carácter, a las creencias y a la estructura misma del cristianismo en los siglos que estaban por venir? Esa es la historia que precisamente continuaría desarrollándose.